Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenos días, reciban un saludo de aquí de la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues aquí estamos una vez más. Estamos aquí trayendo la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y pues vamos a ver, voy a hacer una pregunta. Que levante la mano quien no tenga ningún problema. Todos quietecitos, ¿cierto? Es lo que se espera. En una ocasión estaba yo en una congregación que es muy grande, entonces pues el predicador hizo la misma pregunta y pues todo el mundo con las manos abajo. Y un niño como de 4 o 5 años, levántalo. A esa edad no hay ningún problema, ¿cierto? Pero conforme vamos creciendo, pues los problemas se van transformando. Hay veces que parece que es una llovizna continua, hay veces que los tenemos de vez en cuando, pero nunca estamos exentos de problemas. Es parte de la misma vida. Y entonces, si tenemos problemas, pues evidentemente esperamos que haya soluciones. A veces estas soluciones pues son relativamente fáciles, están al alcance de la mano, otras no. Hay ocasiones en que estos problemas tienen soluciones que están más allá de lo que es nuestra capacidad. Y entonces, bueno, pues, si estamos en esa situación, ¿qué hacemos? Pues esperamos que venga un milagro. Esperamos que las cosas cambien, esperamos que el Señor nos ayude en esa situación. Y entonces es cuando entramos a todos los grupos de oración, a todas las reuniones, en todos los chats, de todos los amigos, de todos los conocidos. Ahí ponemos nuestra petición porque estamos esperando que el Señor obre a nuestro favor, porque es algo que nos damos cuenta que no podemos resolver con nuestra propia capacidad. Y pedimos, y así nos podemos estar un tiempo. Y si no recibimos esa respuesta que estamos esperando, muchas veces nos decepcionamos. Y entonces empezamos a cuestionar, empezamos a decir, consciente o inconscientemente, decimos, bueno, pues entonces, ¿de qué me sirve que esté haciendo las cosas bien? ¿De qué me sirve que esté viviendo una vida diferente, me esté privando de tantas cosas, si de todos modos no tengo una respuesta en el momento en que lo necesito? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no me hace caso? Pero la realidad es de que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos. Pero de cualquier manera, Dios en su amor, Dios en su misericordia, en su sabiduría, pues nos va a dar no lo que estamos pidiendo, sino lo que realmente necesitamos. Y yo creo que ahí es uno de los principios de la sabiduría, saber cuándo, pues en nuestras limitaciones, ni siquiera podemos expresar adecuadamente cuál es la solución, qué es lo que queremos para resolver uno de los tantos problemas que podamos llegar a tener. Y en la Biblia, pues hay muchos casos de milagros, y por lo tanto hay muchos casos en los cuales podemos ver que pues en algunas ocasiones el milagro se da sin que siquiera se solicite. Hay otras ocasiones en que se pide una cosa y se da otra. Y pues nos quedamos a veces un poco, no confundidos, pero sí un poco desconcertados acerca de cómo funciona este asunto. Entonces, pues vamos a ver ahora algunos de estos casos y vamos a tratar de analizarlos para que podamos traer paz a nuestro corazón y para que, a pesar de todo, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que podamos percibir, nos demos cuenta que siempre Dios está en control de las cosas. Y vamos a empezar con una historia muy conocida que está en Juan 11, del 1 al 3. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Bueno, ¿para qué mandaron este mensaje al Señor? El Señor conocía bien a esta familia, conocía bien a Marta, conocía bien a María, conocía bien a Lázaro, y cuando Lázaro se enferma y no está el Señor Jesús ahí, pues mandan las hermanas por el Señor Jesús. ¿Qué es lo que estarían esperando? Yo podría pensar que pues lo que pensaban estas mujeres era que fuera el Señor, que estuviera con Lázaro, que orara por él y que esa enfermedad que tenía pues se quitara, para que de esa manera su hermano recuperara la sanidad, ellas vieran el milagro, se dieran cuenta de cuánto el Señor las amaba y también a su hermano, y pues de esta manera pues iban a estar todos contentos, todos satisfechos. Pero sin embargo, pues no pasó eso. Sin embargo, el Señor, pues a propósito, ignoró este aviso y se quedó más tiempo en el lugar donde estaba. Se quedó tanto tiempo que Lázaro murió. ¿Cómo se sentirían estas mujeres? ¿Decepcionadas? Yo creo que sí. Yo creo que estaban bastante decepcionadas, estaban tristes de que su hermano había muerto, por supuesto, pero todavía más tristes de que el Señor ni siquiera les había hecho caso. Y entonces vemos aquí, más adelante en la misma historia en Juan 11, pero del 21 al 27, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, lo mismo que sabemos todos. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Fíjense cómo, primero, estas hermanas están pidiendo una cosa, están pidiendo la sanidad de su hermano. No lo reciben, no reciben esa sanidad. Viene Jesús a su aldea, va a visitarlas, y entonces Marta sale corriendo de su casa, habla con él, tiene este pequeño diálogo, como que ahí hay un poquito de reproche. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Entonces le está diciendo: si hubieras estado aquí, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? Y el Señor Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y después de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que su hermano es resucitado. Marta recibe un milagro, si se puede clasificar, mucho más poderoso, mucho más tremendo que el que estaba pidiendo. Marta y María pedían la sanidad de su hermano. ¿Y qué recibieron? La resurrección de su hermano. Y por supuesto la sanidad, porque cuando resucitó Lázaro, resucitó sano, no resucitó enfermo, ¿verdad? Entonces, más allá de lo que ellas habían pedido, de lo que podrían haber esperado, recibieron. Después de esa decepción tan grande que pudieron haber sentido, pues se vio ampliamente recompensada
la confianza que tenían en Jesús y se dieron cuenta que esa fe no fue defraudada, sino que vieron realmente el fruto de lo que estaban ellas esperando, de lo que estaban pidiendo. ¿Qué fue mejor? ¿La sanidad o la resurrección? Pues difícil decirlo, podríamos aquí estar en polémica, pero definitivamente es un milagro mayor la resurrección que la sanidad. Y vemos otro ejemplo. Este también está aquí en Juan 5, del 1 al 14, no voy a leerlo todo, voy a ir leyendo algunos pedacitos. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y vamos a ver aquí un poquito acerca de esto. Bueno, está un estanque, entonces, pues aquí hay una idea, ¿verdad?, de que cuando se movía el agua es porque un ángel estaba ahí presente, entonces el primero que bajaba ahí a ese estanque quedaba sano. Y ahí estaba un hombre que llevaba 38 años esperando su milagro. Aquello estaba lleno de gente, como nos podremos imaginar. Había gente de todo tipo de enfermedades. Y uno de estos era este hombre que era paralítico, no se podía levantar. Y llevaba 38 años en esa condición. Entonces pasa el Señor Jesús, pasa por ahí, lo ve, pregunta, porque dice aquí, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, quiere decir que el Señor se tomó la molestia de preguntar: oye, ¿qué le pasa? Y ya le explicaron y le dijeron que llevaba 38 años esperando el movimiento del agua para poder bajar y para poder ser sano. Y el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Como que dijéramos, pues qué pregunta, ¿no? Pues claro que quería ser sano, si no, ¿para qué llevaba ahí 38 años? Si no quisiera hacerlo, pues ya hubiera dado la media vuelta, se iba a su casa y se acabó, ¿no? Él estaría, de cualquier manera no trabajaba, de cualquier manera no tenía casa, no tenía familia, estaba solo en ese lugar. Entonces, si no quisiera ser sano, pues ya hubiera abandonado ese lugar. Seguramente no era el lugar más cómodo de Jerusalén. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Este hombre, ya a esas alturas, pensaba que nunca lo iba a lograr. Y decía: bueno, pues ya estoy aquí porque pues también es la costumbre, pero si me voy de aquí, ¿a dónde me voy, no? Porque, pues, ¿qué más podía hacer? Su vida estaba ahí, y digamos que ese, de alguna manera, era el pretexto por el cual él permanecía en ese lugar. Y Jesús le pregunta si quiere ser sano. Y seguimos leyendo, verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, eso no fue la respuesta a la pregunta. Jesús le preguntó si quería ser sano. Y más bien lo que responde es la justificación de por qué él seguía ahí después de 38 años. ¿Cuántas veces hacemos eso? Te pregunta el Señor qué quieres y entonces le respondes ¿por qué estás en esa situación? Pues el Señor lo sabe. ¿Para qué le explicas?
por qué estás en esa situación. Él lo sabe mejor que tú. Entonces este hombre está justificándose. Es como si estuviera diciendo, pues yo estoy haciendo la parte que me toca. Yo estoy aquí esperando que venga y que se mueva el agua y que pueda bajar cuando nadie más lo ha hecho para que pueda recibir mi milagro. Pero pues nadie me hace caso, ni Dios me hace caso. Yo aquí estoy tristeando y nadie me hace caso. Y a veces nosotros estamos también en esa situación. Cuando Dios nos pregunta qué es lo que queremos, pues empezamos ahí a decir, empezamos a hablar, empezamos a justificar muchas cosas. Normalmente ninguna de ellas que nos afecten a nosotros, porque siempre la culpa la va a tener alguien más. Nosotros estamos haciendo lo correcto, pero pues es que Dios no me hace caso. Pobre de mí. ¿Ahora qué voy a hacer? Y entonces este hombre, en lugar de dar un sí por respuesta, pues ahí empieza a platicar un poco de su vida, como a veces nos pasa, como a veces, pues no sé, a veces ocurre que le preguntamos a una persona una cosa y ¡bum!, nos suelta la mitad de su vida en 10 minutos, ¿no? Entonces, pues más o menos así estaba. Este hombre pudo haber seguido ahí hablando. Pero sin embargo, en el verso 8 Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, los judíos, que siempre andaban en todas partes, a mí eso me sorprende mucho, que estaban en la ciudad, estaban en el campo, por todas partes siempre había, aquí Juan les dice los judíos, pero estamos hablando de los fariseos y de los escribas, ¿no? Los saduceos, todos ellos. Dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, después del milagro de un hombre que llevaba 38 años esperando ser sanado, al fin lo logra. El Señor le dice, pues toma tu lecho, su única pertenencia, y pues ya te puedes ir de aquí. Y en esa inocencia, en esa ingenuidad de este hombre, pues toma su lecho y se va. Y lo regaña por andar cargando su lecho. Entonces, a veces recibimos un milagro de parte de Dios y lo queremos compartir, lo queremos platicar. ¿Y cuántas veces en vez de que se regocijen con nosotros, en vez de que les dé gusto que hayamos recibido ese milagro, se busca el negrito en el arroz, como decimos, ¿no? Y buscamos qué es lo que estuvo mal en esa situación para que sea aquello que nos estemos llevando. Y entonces, pues este pobre hombre se queda, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Se quedó, pues sí, ahora ya puedo andar, pero ahora no puedo ni caminar. Pues entonces se quedó todo confundido y todo triste. Y él les contesta, el que me sanó, en el verso 11, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntan a estas personas, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Querían saber quién había sido para ver a quién estamos dándole lata, ¿no? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El Señor, con toda la paciencia, va, reconoce la situación de este hombre, va, lo busca, y ya que lo encuentra, le da una palabra amable. Has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A veces recibimos el milagro y el Señor nos dice,
no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y recibimos entonces una respuesta que no es la que esperamos. A lo mejor en ese momento, este hombre, lo que quería, realmente lo que quería, era hablar. En ese momento ya lo de ser sanado ya había pasado de su mente. Él lo que quería era platicar, era que pues alguien le escuchara y que le dijera, ay, pues pobrecito, estás en una situación bien difícil, a ver cómo le hacemos para ayudarte. Él pidió una cosa, pero recibió lo que estaba necesitando en ese momento. Ok, entonces este hombre, ¿qué necesitaba, además de su sanidad? Pues necesitaba una palabra de parte de Dios mismo, para que pudiera tener una vida mejor. Porque, como estamos viendo, él ya ni siquiera sabía qué hacer en su nueva situación. Ciertamente ya no tenía ese problema de que era paralítico, pero ahora ¿qué iba a hacer el resto de su vida? De lo único que había vivido era de pedir limosna, y ahora pues ya ni siquiera podía pedir limosna, porque ya no era paralítico. Lo que necesitaba era una revelación de parte de Dios para que tuviera una vida mejor. Por eso Dios le dice, vete, ya no peques, no sea que venga algo peor para ti. Estamos acostumbrados a una forma de vida. Y cuando tenemos esta revelación de parte de Dios, muchas veces queremos seguir igual. ¿Por qué? Pues porque es la forma en que hemos vivido siempre, es la forma en que hemos vivido toda la vida, y el cambio muchas veces es muy difícil. Pedimos una cosa y se nos concede otra, que es mejor, pero a veces no lo reconocemos. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces el Señor puede hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Nuestro entendimiento es limitado. A veces se nos olvida ese detalle. Se nos olvida que nuestro entendimiento es limitado, y entonces estamos nada más en nuestro pequeño círculo, en nuestra pequeña burbuja, queriendo encontrar una solución ahí, siendo que la solución se encuentra en otro lugar. La solución se encuentra en Dios. Y aun cuando sabemos de Él, pues no nos convence muchas veces lo que Él nos está pidiendo que hagamos. El Señor conoce nuestras limitaciones, sabe que no entendemos bien las cosas, y entonces no nos va a dar aquello que estamos pidiendo, sino que nos va a dar aquello que realmente necesitamos. ¿Y por qué? Pues porque nos ama, nada más por eso, porque nos ama. Tenemos que reconocer esta situación, pedir a nuestro Dios la sabiduría para que podamos pedir adecuadamente y para que podamos reconocer también la obra de Dios trabajando en nuestras vidas. Si hacemos un comparativo de cómo estamos y cómo estábamos antes, normalmente podemos ver grandes diferencias. Si hubiera manera de que pudiéramos ver dónde estaríamos el día de hoy si el Señor no nos hubiera rescatado, pues veríamos una diferencia tremenda. Veríamos que estaríamos en una situación totalmente diferente. Muchas veces, pues hasta ni siquiera estaríamos vivos. Lamentablemente no podemos hacer esa comparación, pero sí tenemos que reconocer que la obra de Dios en nuestras vidas siempre es para bien, aunque no lo podamos entender o no lo podamos ver. Hay una oración que es anónima, pero que se supone que es de un soldado,
que la hizo durante la Guerra de Secesión. Y esta oración dice así, a mí me gusta mucho. Dice, pedí fuerza para obtener logros, recibí debilidad para que pudiera obedecer, pedí salud para que pudiera hacer cosas grandes, recibí gracia para hacer cosas mejores, pedí riqueza para poder ser feliz, recibí pobreza para que fuera sabio, pedí poder para obtener el reconocimiento de la gente, recibí debilidad para sentir la necesidad de Dios. Pedí todas las cosas para disfrutar la vida. Recibí vida para disfrutar de todas las cosas. No recibí nada de lo que pedí, nada de lo que esperé. Mi oración ha sido contestada. Muchas veces estamos así. Pedimos una cosa y Dios nos da exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él busca lo mejor para nuestras vidas. Él no busca satisfacer nuestros deseos. Él busca lo mejor para nuestra vida. Debemos tener nuestra mente abierta y pedirle a Dios sabiduría para poder entender esto. Pedimos lo que creemos que necesitamos, lo que vemos dentro de nuestro pequeño círculo. Dios ve más allá de eso y nos concede de una manera discreta, de una manera silenciosa, aquello que es mejor para nuestra vida. Decía mi cuñado, una vez yo le pedí paciencia a Dios y me mandó a mi hijo. Su hijo era tremendo de chiquito. Entonces, así es. Muchas veces pedimos una cosa y recibimos lo que aparentemente es lo contrario. Pero eso que Dios nos está dando es lo que necesitamos para satisfacer nuestra necesidad. Y sobre todo, para poder estar en mejores condiciones para servirle a Él. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias porque estamos rodeados de tu favor, porque estamos rodeados de tu gracia, porque se manifiesta, Señor, tu favor y tu gracia en el trato que tenemos con las personas, dentro de nuestra propia familia, en nuestro trabajo, en todo lugar donde estemos, Señor, tu gracia y tu favor nos acompañan. Gracias porque muchas veces pedimos, Señor, y no tenemos la respuesta que esperamos, porque quizá esa respuesta nos hubiera llevado por un camino que no era bueno. Te pido, Señor, que nos des sabiduría, que nos llenes con esa sabiduría de lo alto, para que podamos, Padre, para que podamos reconocer tu obra maravillosa, tu obra, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de las personas que amamos. Yo te pido, Padre, que nos ayudes en nuestra debilidad, que cuando levantemos nuestra oración a ti, pues, Padre, tú pongas las palabras adecuadas, tú pongas, Señor, los deseos y las necesidades en nuestro corazón para que las podamos expresar en conformidad con tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, siempre eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Te doy muchas gracias, Padre, porque a pesar de nosotros mismos, tú sigues aquí con nosotros, Señor, guiándonos, tomándonos de la mano para poder hacer lo bueno delante de ti. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por atender esta reunión. Vamos a pedir sabiduría y cuando estemos orando, vamos a pedir sobre todo que Dios haga su voluntad en nosotros. Que Dios los bendiga
Hasta luego, que estén bien. Recuerden que ya estamos en presencial. Los estamos esperando cuando ustedes gusten. Hasta luego.